Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandé Upucuera Pupore. Como todos los sábados, nosotros nos encontramos visitando a las familias y sobre todo aquellos que están cumpliendo un poquitito más o están muy cerca de los 50 años de matrimonio. Un testimonio tan lindo para nuestras familias, un testimonio que queda sobre todo grabado en el corazón de los hijos y después también que van pasando a los nietos y así de generación en generación. Hoy visitamos aquí una familia, ellos mismos se van a visitar. Primero comenzamos con las damas. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Queremos saber tu nombre y así ya vamos conociendo un poco tu familia y después ir hablando un poco de toda la formación y todas las riquezas que el Señor les fue dando a ustedes como familia. Sí, yo me llamo María Asunción Benítez, sí, de Florentín. Muy poco me conocen por María Asunción, más por Ñamari. Ñamari, sí. Ya tuve un problema en la misa que pusieron por la salud de María Asunción y todos preguntan, ¿quién es María? Coste que hace 40 años que estoy en la comunidad trabajando, pero... ¿Cuál es tu comunidad? Santa Librada, perteneciente a la parroquia San Miguel, San Lorenzo. Y yo nuestra capilla está en Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Mariscal López y Santa Teresa. Sí, muy conocida esa Santa Librada. Sí, muy conocida. En estos días de julio, ¿verdad? 20 de julio, Santa Librada. Sí. Yo, mi abuela también se llamaba Santa Librada. Mira. O sea, Santa de Concepción, porque buena idea la abuela. Seguro, sí, no, es muy milagrosa, eso sí, de lejos viene la gente a visitarla a ella. ¿Y de dónde, Ñamari? Yo soy cordillerana, nací en Cacupé. A partir de los 8 años vinimos en Asunción por problemas de salud de mi papá. Mi papá es Sabino Benítez, mi mamá es Ramona Sanabria. Somos 7 hermanos, yo soy el número 6 y 6 varones, única mujer. Única mujer. Bueno, pero hay otra cosa muy linda. Sí. Con el ex arzobispo que en paz descanse, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Nuestros padres son hermanos, que su hermano es el papá del Monseñor Felipe Santiago, se llama Ángel Benítez. Y mi papá era Sabino. ¿Tu tío entonces? Sí, mi tío, sí. Ellos quedaron huérfanos y se criaron en el colegio salesiano de Ipacaraí internado. Pero mi papá era el mayor y tuvo que hacer un curso de construcción y salió para poder pagar el estudio de sus hermanos menores. Y así se fue a hacer una casa de fin de semana en Cacupé y ahí le conoció a mi mamá al correr de los años. Pero él ya tenía 45 años y mi mamá tenía 22 años cuando le conoció. Y dice mi mamá, yo no me gustaba porque tenía demasiada edad. Pero al final se casaron, porque da la casualidad que mi mamá también era huérfana. Le crió una tía, hermana de su papá. Él se quedó a los 5 meses huérfana. Ella de soltera trabajó mucho en la embajada española, en la parte de cocina, tiene su certificado. También, y como buena cordillerana, son gente muy cristiana y mi mamá. Con mucha devoción a la Virgen de Cacupé. Mucha devoción al Virgen de Cacupé y después a todos los santos, y en especial San Francisco, porque como éramos muchos y mi papá vino a trabajar siempre por afuera en la construcción, en Asunción, y a medida que mis hermanos crecían, él le traía y se iba fin de semana nomás. Y mi mamá salía afuera, decía, San Francisco, que no me falte el pan de cada día mi hijo, para que no sufra. Ella era modista, hacía pantalón y camisa y guardapolvo a los chicos. Mira que... Y venían los carros de afuera, pues nosotros vivíamos a 6 cuadras de la basílica. Y venía la gente del campo y le decía, doña Ramonita, ¿me puede hacer un guardapolvo para mi hijo? Te traigo leche, mandioca. O sea, así se pagaba antes. Así se pagaba antes, pero... Y había mucha gente así que iba a rezar ya en aquel tiempo también a la Virgencita de Cacupé. Sí, muchísimo. Yo me acuerdo que era chica y no me olvido, enfrente de mi casa había un patio grande donde quedaban toditos los carros. Los bueyes famosos. Las carretas con toda la familia y la gente que venía del interior. Y no solo el día 8, si había tiempo de escasez de lluvia, venían la gente a hacer el rogativo que le decían famoso. Sí. Y mi mamá en eso no faltaba, ¿sí? Ella y nos educó cristianamente, tanto mi papá como mi mamá, porque vieron que mi papá se educó en un colegio salesiano.
Mi mamá no, pero como buena cordillerana y la que fue su mamá también le educó cristianamente. De ahí que... ¿Y qué te acordás de tu primo que fue nuestro arzobispo de Asunción, Felipe Santiago Benítez? Muchos recuerdos lindos, inclusive hasta faltando horas para morir, nos llamaba uno a uno para despedirse. Y yo tenía, no hace muchos años, un negocio de 25 años, un copetín en Recoleta, en la casa materna de Lorenzo, y él se iba sorpresivamente llegando para saludarme. Me tenía un cariño. ¿Se bajó la copetín pero Carujanguara? No, porque él era diabético y no podía. Y quería comer, pero no podía. Yeah. Y con mi mamá. Así que él, cuando era seminarista, él tuvo problemas de vista y no quisieron más que estudie. Y dice él, no, yo, tía Ramonita, quiero estudiar. Voy a venir escondidito en tu casa a estudiar, no le cuenta a nadie y me voy a presentar a... Sí. Sí. Después vinimos a Asunción, inclusive ella le lavaba su ropa cuando su familia no podía, porque tenía también mamá enferma. Así que éramos muy cerca y mi papá durante enfermo, él no le dejaba visitar. Qué bien. Bueno, vamos a presentarle ahora a tu esposo, si no mañana tenía Andereina, Caray Lorenzo. Bueno, don Lorenzo, en el presentamiento, entonces para conocerte, ¿de dónde? Yo soy Lorenzo Antonio Florentín Denis, Denis. descendiente del capitán Denis Roa. Ah, ¿en serio? Mi abuelo. A Peñareco y la Denis Roa, bebé tiene calle, bebé. Sí, pero el que lleva el nombre de la calle es tío mío, es hermano de mi abuelo. Ah, tío. Cesáreo Denis Roa es la calle. Ah, ya. Y mi abuelo es Juan Bautista Denis Roa, capitán del ejército. Ah, ya. ¿Y esto de qué tiempo era? ¿Esto era de la guerra del 70 o No, de del la Chaco? guerra del Chaco. Ah, de la guerra del Chaco. Sí, el Cesáreo falleció en la guerra. Entiendo. Por eso lleva el nombre ahí de Barrio ¿Y Herrera. de dónde usted, don Lorenzo? Yo soy de Juan de Mena. Juan de Mena. Sí, cordillerano también. Cordillerano Sí, también. cordillerano. Mi abuelo Aunque es... nació entre las piedras, tiene blando el corazón, ¿cierto, Sí, vea? cierto. Cierto, y te vea. Preguntarle a mi señora. A los dos cordilleranos, yo entendé entonces. Y el capitán es concesionero. ¿En serio? ¿Se La vaya familia de entonces? él es pariente de su Denis. sobrino es el que está secuestrado ahora. Mira un poco, che. Sí. Mira un poco, sí. Yo soy concesionero, le Sí. conozco a todo eso. Sí, Sí. y la familia de ellos son todos escribanos, los Denis, escribanos acá en Asunción, Ah, en que Asunción. fallecieron ya la mayoría. Entiendo. Y- Bueno, ¿y cómo vinieron aquí para Asunción? La formación, bailan de Terú, bailan de Manduá. Vinieron mi abuelo, el capitán Denis Roa, era liberal. Ya. Era liberal. Y cuando en la época que le conoció a mi abuela en Juan de Mena, Sí. él se fue como comandante de compañía, era el Entiendo. comisario de ahí, Entiendo. mi abuelo. Él es concesionero, pero estaba en la milicia. Entiendo. Y ahí le conoció a mi abuela, y mi abuela tenía 15 años. A la cuenta. Y tenía 7, 8 hermanos que eran todos colorados. Sí. Oye, puede disparar entonces. Está liberado, oye, puede disparar. Y le escondió a mi abuela y le trajo. No me digas. Trajo escondida y mi abuelo tenía una hermana acá en Recoleta, donde le dio una piecita para que venga con su novia. Sí. En ese sentido, todavía no se casó, 15 años tenía, y vinieron a vivir y nos dio un pedazo del... ocupen este terreno ahí en Recoleta, frente mismo a la iglesia de la Recoleta. Mira qué lindo. Sí. Ahí nosotros hasta ahora tenemos la casa materna. Ahí. Tienen la casa materna. Hasta ahí, hasta ahora, sí. Ahí lo que tenemos tuvimos el copetín. Entiendo. En una parte del pedazo ahí, nos dividimos simbólicamente con mis hermanos. Yo tengo 3 hermanos. 3 hermanos. Uno falleció ya. ¿Y vos que sos el mayor, Yo soy menor? el mayor. El mayor de todos. Soy el mayor. Y después tenemos la menor, un varón más y una mujer. Entiendo. Que viven en Recoleta, ahí en la casa materna. Hasta ahora. Sí, uno de mis hermanos falleció a los 47 años. Entiendo. Y crecimos ahí en Recoleta. ¿Y qué tal la formación? Vengo frente a la Tupa hoy, me nosotros éramos de formación monaguillos, cristiana, veo la nosotros pisajabe, catequesis. estábamos- Desde los 7 años fuimos monaguillos con el padre Queiroz. ¿En serio? Ahí Entonces en de Recoleta. formación salesiana ahí, bebé. Salesiano entero. Sí, Y ahí el sí, padre sí. Queiroz era famoso. Queiroz Candia. Juan Bautista Queiroz Candia. Exactamente. Él era nuestro coso. Y en esa época la misa se hacía en latín.
Ah, ya, ya, ya. Nosotros, la casa parroquial está hasta ahora ahí en Recoleta, ahí en 23 de octubre y Mariscal López. Sí, 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 Y que está ahí enfrente. Enfrente. Y ahí teníamos Y el país Queiroz siempre decían que le robaban su vino. Estaba bien entonces era él. Yo no estuve en ese en ese contubernio. No, pero acá chiste a mi No, antes. Ya que eran monaguillos. No, yo te aclaro un modo ahí. Entonces, ahí había como 6 plantas de mango que están hasta ahora. Hasta ahora veo que hay. Sí. Y ahí jugábamos fútbol nosotros entre las raíces de los mangos. ¿En serio? De 11 a 11 y media fútbol. Ah, y después 11 y media tocaba la campanilla y entrábamos ya a practicar la misa en latín, las palabras en latín. He practicado ira. Sí, media hora. Va, me mandó una palabra de misa en latín. No te cuides sin cheli. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. A la cuenta, ya por lo menos. Ventris tu y Jesús. Me mandó a veinte oiga, ni siendo yo la latina de mi papá. Bueno. Vamos a continuar, don Lorenzo. Entonces nosotros estamos así visitando esta familia tan hermosa, tan linda que nos está recibiendo la señora María Asunción Ayeva, y el señor Lorenzo. ¿Cuántos años de matrimonio? 53. 53 años de matrimonio. Bueno, después vamos a continuar nosotros hablando sobre esta riqueza, ¿verdad? Tan linda de esta familia. Y lo más lindo es que vos sos la prima de nuestro arzobispo de Asunción, ¿verdad? Andegato, entonces ahí de los grandes sacerdotes, ¿verdad? De nuestra iglesia, Juan Queiroz Candia, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Puicuera, Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Upucuera Pupore. Estamos en esta familia que nos recibe tan amablemente, el señor Lorenzo, la señora María. Muchísimas gracias entonces porque estamos aquí en la casa de ustedes. Bueno, don Lorenzo, hemos visto Ñande entonces toda esa parte formativa. Esa la me yo aquí con Ña María. ¿Cómo fue el primer flechazo? Un algo importante, porque 53 años más me hago un día. Y la verdad que un poco más porque yo tenía 16 años. 16 años. Entraba en un colegio Rockefeller, no sé, un liceo Rockefeller, estaba al costado de IPS, pegado al Hogar San Francisco. Entiendo. Que está ahí en Santo Domingo. Ya. Y Mari vivía bajando ahí la calle Cervantes. Claro, porque dijo que justamente comprado cerca de IPS. Claro, estaba ella ahí, vivía con su mamá. Ya. Tenía 14 años. Sí. Y vos venías de allá, de lejos. De Recoleta nosotros veníamos. De las Ceteres yo hacía IPS. Y todavía no estaba IPS cuando... no estaba todavía IPS. Todavía no. No había todavía. Todavía IPS. Y un día faltó uno de los profesores ahí del liceo y tenía un amigo que éramos muy estrechos, compañeros de curso. Y me dijo, Lorenzo, ¿no querés? Vamos a tomar cocido. Yo tengo una tía acá cerca. Sí. Usted la coció. Ya, hagámosle. Y llegamos ahí. Ahí le conocí a María de vista. Nos presentaba. Coció. A ver, entonces mi sobrina, mi prima, me dijo, ella era mi tía por la mamá de Mari. Sí. Y estaban algunos de los hermanos, nos conocimos ahí. Pero hasta ahí nomás. Sí. Ahí yo le conocí a ella. Ya. ¿Qué te interesó más de saber? ¿El cocido ya le pispeaba y nada? La verdad que no. Era el cocido. Y después cumplió 15 y ya nos conocimos más, nos íbamos. Y ella frecuentaba mucho la iglesia de la Recoleta, porque antes
lo que es ahora la parroquia San Salvador, Sí, que sí. está ahí. Ella vive a 3 casas nomás ahí de la parroquia. Ah, de la parroquia, ya. Y en ese tiempo esa capilla pertenecía a Recoleta, A Recoleta, ya. Era una capilla. era una entonces, sí. capilla. Y ella se iba a la misa, pues yo era monaguillo hasta... Ah, de atractivo. Y una vez vamos, mira, a poner monaguillo. Sí. Y así nos conocimos. Qué Y bien. después nos casamos en el 69 y cuando el monseñor nos hizo la ceremonia. Cuando eso era paío, ya era obispo. Ya era obispo. Ya era obispo, Sí. Monseñor Felipe de Santiago. Muy Benito. joven, él se hizo obispo. Ah, muy joven. Muy sí. joven. Y fue cura párroco en tiempo de sacerdote de Santísimo Sacramento. Ah, yo Pero creo. cuando eso yo era todavía chica, igual mi papá nos llevaba, porque mi papá era muy entregado. O sea, él era mucho mayor luego que vos, tu primo. Sí, mucho mayor, él, sí. Así es. Y es cierto, Virginia, lo que dice don Lorenzo, también ya Sí. o agregáis algo. Es cierto, así nos conocimos. Nos mirábamos hasta así, pero después llegó mis 15 y mi papá hacía un año y medio, un año y algo que falleció. Entonces yo no quise que me hagan nada a mis 15, a mis hermanos. Era la malcriada de la familia, pues, única mujer. Le digo, no, yo quiero una cenita entre nosotros nomás, pero que no quiero, porque yo era muy malcriada por mi papá. Y mi papá... La y mi- única hija, y, imagínate. y para mi papá era lo máximo, le decía a mi mamá. ¿Sabes qué, Ramona? Mi papá hablaba mucho bien en castellano. Mi mamá lo que quería hablar siempre en guaraní, le decía, no, pues Ramona, no sea así, le dice. Atenderle a tu hija, esta es la que va a atender por vos, demasiado por los varones. La señora, antes pues, el varón era Claro, normal. claro, no es hasta ahora. Sí, le decían, no, no sea así, me preocupa y yo me estoy yendo, le dice, y cuídala a tu hija, le dice. Y yo le dejo algunos libros que lea, deja que lea, cuidarle mucho, le dice, porque esta es la que te va a cuidar, esta todo. Él ya da todo consejo, ¿eh? Y le decía inclusive, hay veces, vení Ramona, levantame, le dice. Y no, ya me voy, le llamo a otro de tus hijos porque para que me ayude. Mi papá es grandote, Sí, pero tipo casi 2 metros tenía. Y mi mamá era chiquitita. Y le decía, no, ¿y cómo Mari me levanta sola? Sola, ella viene y me levanta. Él ya deliraba todo eso de tanto cariño que me tenía mi papá. Claro. Y así, y todos los primos, las primas, las hermanas del monseñor, todo era el centro hacia mí. Como era única mujer, era Claro. amigo de toda la familia. Oye, y entonces te ganaste todo. Bueno, don Lorenzo, y la educación de los hijos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Y tenemos 3. Tres hijos, ya. Dos. Y la educación, Batecoba. Eso José sí. Porambaba, va esa, a Gracias ver. a Dios, nosotros, nuestros hijos, que todavía no teníamos casa, vivíamos por casa ajena, en alquiler, pero la educación de nuestros hijos era esencial para nosotros. Sí. Le metimos, estuvimos mucho tiempo, pasamos también muchas crisis, nos fuimos a la Argentina, 7 años estuvimos, y mi hijo mayor tenía 1 añito. ¿Dónde fue a la Argentina? Pero ven, vamos. Sí, nos fuimos a trabajar, pero yo no podía trabajar, era él lo que trabajaba, porque mi hijo tenía 1 añito. Llegó a cumplir 6 años, le llevamos en el colegio, allá 6 años y se hace el primer grado. Colegio San Claro. José, El colegio San San José. José. Mm. Y era ¿Dónde era eso? ¿En qué lugar de Buenos Aires? en la capital. En la capital. Sí. Sí. Ahí en Y- Plaza 11 está el En colegio. Plaza San José. 11, sí, hay cuál, se ve. Y ahí le llevamos, pero nosotros estábamos más hacia la provincia. Y luego vinimos de paseo y le dice su hermano, ¿no te quieres quedar a trabajar? Te consigo un trabajo en un laboratorio. Sí, le dice que me quiero quedar. Se fue, él me dice, bueno, vos te quedas, Mari, yo ya me voy a traer todas las cosas. Se fue, trajo y se fue a pedir el certificado para que mi hijo entre acá al colegio y le dice, ¿seguro que le vas a llevar San José? Sí, le dice. Y dice él, ¿cómo le voy a llevar San José? Yo, "Qué cariño". Soy de España y San José. Ya, ni presidente ni hace tiempo pagado. Pero gracias a Dios, él vino, trabajó y su sueldo era 15.000 guaraníes. Y nosotros teníamos que pagar alquiler y teníamos que pagar 5.000, creo que era del colegio. Le metimos todo en el colegio técnico Javier ellos Ah, sí, sí, sí. con los jesuitas. Ellos son fanáticos jesuitas. En serio. Pero hasta el 9º, porque el técnico Javier no tenía en ese tiempo técnico. Nada. Le decía técnico, pero no tenía. Después la técnica. De ahí por ahí. Y el mayor de chico quería ser contador. Contador nomás quería ser. Y se fue en comercio. Uno terminó y la hermana también. El hermano menor también. Los 3 terminaron después. Pero los 3 estuvieron hasta el 9º
en Técnico Javier. Queridos amigos, estamos aquí con la primera nieta de la familia del señor Lorenzo y la señora María. Bueno, lo que queremos preguntarte un poco, a ver, ¿qué es lo que más queda en tu corazón, en tu vida, de esta linda familia, de este lindo testimonio de tus abuelos? Buenas, yo soy María Paz, yo soy la primera nieta, nosotros somos 4, somos 3 nenas y un varón. Ah, ya. Y nosotros realmente, no solamente como abuelos, sino que como personas le admiramos tanto a ellos, porque no como su nieta, sino que cualquier persona que le conozca a este matrimonio te va a poder decir las increíbles personas que ellos son. Ellos son unas personas increíbles, con unos valores que nos transmitieron con muchísima honestidad, con mucho amor, con mucho cariño, y sobre todo ellos siempre estuvieron tan serviciales para nosotros. Ellos nunca nos decían no, nosotros nos malcriamos con ellos. Sí. Para nosotros ellos son nuestra mayor admiración. Soy una abuela me dijo. Son la primera. Luego, nosotros los 4 nietos luego somos así demasiado unidos, tenemos una admiración enorme a ellos. Increíble los sacrificados que son, la predisposición que ellos tienen, es no te puedo explicar lo que ellos son. Bueno, oye, muchísimas gracias, María Paz, entonces, y vos en nombre de todos tus primos, ¿verdad? En nombre a todos mis primos. ¿Pues vos sos única o cómo? No, yo tengo una hermana, menor, ya. Y después tengo mi otra tía, tiene dos hijos. 2 hijos también. Un nene y una Entonces nena. son 4. 4 Muy bien. somos. Así entonces te agradecemos, María Paz. Qué lindo. Don Lorenzo, y que sobre todo, porque Angaro y Regina, como testimonio, ejemplo, ¿qué vos le dirías a los hijos, a los matrimonios, a la juventud, sobre todo, porque 53 años de testimonio y por la forma linda? Sí, yo lo que les digo es que se formen, Yo quiero contarte de que nosotros con Mari tuvimos la suerte un día, justamente ahora en julio estábamos cumpliendo 33 años en el movimiento de cursillos de cristiandad. Ah, ustedes son cursillistas los dos. Cursillistas. Mirá qué bien, che. Con el padre Ramón Moreno, es el padre Pepe Valpuesta. Ellos eran nuestros instructores de cosas. Entiendo. Y eran constantes ustedes. Venían a hacernos la misa acá en la capilla los domingos. Ah, ya. Santa Librada. Santa Librada estaba en formación. Sí. Quería que todos los que íbamos a trabajar ahí nos formáramos, tengamos una buena base del movimiento. Entiendo. Yo después perseveré y me hice dirigente. Ah, dirigente. Tuve 10 años en el movimiento como dirigente. Sí. Y después ya me fue imposible porque tenía que compartir, porque ya estuve de coordinador acá, hasta ahora estoy de coordinador de la pastoral de la capilla. ¿En serio? Ah, sí. Coordinador bovina. Sí. Llevé a la venda de capillana. Pero depende de añadirse en 10. Una sola vez a hombre. Nunca nos invitan. No, ahora ya te conocemos, padre. Ahora que te conocemos. No te vamos a dejar de molestar. Ya tenemos tu teléfono. Bueno, Andeña María, ¿qué más le vas a decir? Yo lo que le puedo decir es, en el novio, presentarse como uno es. No aparentar y después vienen los problemas. Y otra cosa, el diálogo, que decir mucho y con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios nosotros no hubiésemos llegado ni a criar nuestros hijos. Y sí que cuando le llevamos a los colegios católicos, si había retiro, charla para padres, nunca hemos faltado. Claro. Y eso a nosotros nos ayudó muchísimo. Porque solo no se aprende nada. Y diálogo entre los dos y de la mano de Dios. Cuando la gente me dice, qué bien salieron tu hijo, doña Mari, qué bien, le digo, es el trabajo de Dios, no es nuestro trabajo. ¿Y los nietos qué tal? Doña Los nietos fueron luego criados otra vez por mí. A la cuenta, entonces. Los 4. Abuela Membui, los 4. Porque ellos trabajan, son todos contadores, trabajan. Entonces le decía, mire, se van al colegio, de tarde es la abuela. Claro. Tienen empleada, pero la empleada no es igual como abuela. No. Entonces de 2 a 5 era abuela, hacer tarea, estudiar. Coste que yo le cuento que yo tengo 6º grado. Y me decían mis nietas, ¿cómo sabes tanto, abuela?
porque a través de mi hijo aprendí mucho, leía, Claro, claro. hasta contabilidad, porque tuve una nieta postiza que se crió con nosotros, la hija de la Sí, empleada, y estudió también contabilidad, y me dice, Lila, ¿cómo vos sabés esas cosas? Y le digo, a través de tu tío, yo Claro, aprendí tenés que todo. aprender, es omega. Sí, y mis nietas se educaron cristianamente también así. Y ¿Y ustedes utilizaron también alguna charlita por ahí con tu primo, ya que era Sí, obispo? sí, Para aprovechar. mucho. Mm. E inclusive cuando yo me iba a casar me dijo, ¿cuánto? Me fui y le conté que me quería casar y me dijo, ¿cuántos años de noviazgo tenés? Y le digo, casi 7 años. 7 años. Sí, porque nos conocimos 14, Claro. después no nos vimos más, después no... Ah, bueno, porque si era que ayer le conociste y te casaste, no. Ah, ni Eso oye. no, a mí no me gusta eso, Mario. Me dice. Y bueno, me dice, yo te voy a hacer la ceremonia y si estás seguro. Pero... Él ya era arzobispo cuando eso, obispo de Villarrica. Obispo, no, ya no era el Villa, era auxiliar. 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 Después le mandaron a Villarrica, porque él era entrar por los sindicalistas, por todos lados. Él era Ya, Gustavo Bishop. Augustacho. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo, doña María, don Lorenzo. Ustedes saben que vamos a continuar, la ñaña Monguetá a ver de 53 años de vida de familia. Sí se Ah, puede bien, llegar, pues. se puede Se llegar, puede llegar. padre. Mm. Todo es cuestión de tener ese amor. Poner a Dios entonces. A Dios en tu camino. Y ese deseo y ese Esa amor. fe y amor entre los dos y juntos resolver todos los problemas. No afuera ni que nadie se meta en tu vida, en tu sí, familia. en tu familia, educar. Ni suegra, ni suegro. No, ni nada. nadie, No, sino que nosotros, pe. y ni amigo, como yo le decía a Lorenzo, mira Lorenzo, nosotros somos amigos ya ahora, somos una sola persona y ahora ya tenemos hijos, ellos tienen que ser tus hijos. Claro. Y así fue, y mis hijos son excelentes, yo le doy gracias a Dios el regalo que me dio Dios. Y mis nietos, ni qué decir, ellos se educaron todos también se recibieron la católica, los Claro, tres, claro. y también mis nietas que están todas en la católica, son... O sea que linda familia, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya viniendo de nuestro papá, de nuestro abuelo. Claro, así mismo. Es una gracia de Bueno, Dios. entonces vamos concluyendo. Nosotros, doña María, don Lorenzo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y estos testimonios, ¿verdad? Que ustedes nos dejan ese caminar en la vida del matrimonio, en la vida de la familia. Y así nosotros, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Puicuera Puiporé, y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí saludamos y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias.